Bienvenido a Alquimia del Alma. Hay momentos en los que ya no sabes quién eres, en los que todo lo que dabas por cierto se cae. Las relaciones cambian, los sueños se esfuman, tus certezas se desmoronan. Sientes que no encajas, que no perteneces, que no sabes hacia dónde ir. Y lo peor es que no puedes fingir que todo está bien. Pero, ¿y si ese estar perdido no fuera un error, sino una necesidad? Carl Jung decía que la psique no busca comodidad, busca totalidad. Y a veces, para reconstruirte, primero tienes que desmoronarte. Ese vacío que sientes no es señal de fracaso, es señal de que tu alma está haciendo espacio para algo más verdadero. Hoy quiero que mires tu confusión con otros ojos, porque tal vez no estés colapsando, tal vez estés reconfigurándote. A veces necesitas perder el rumbo para empezar a escucharte de verdad, porque lo que duele no es el vacío, sino haber vivido demasiado tiempo fingiendo que estabas lleno. Lo que agota no es el cambio, sino la resistencia a dejar de ser lo que ya no encaja contigo. Tal vez por eso hoy te sientes agotado, confundido, desbordado, como si una parte de ti gritara desde dentro: esto ya no tiene sentido y no sé qué hacer con eso. Tranquilo, no estás loco, no estás roto, no estás solo. Estás cruzando el umbral más importante de tu vida, el momento en el que dejas de buscar afuera y empiezas a mirar hacia adentro. El momento en que el alma se cansa de sostener personajes, títulos, rutinas, máscaras, y empieza a empujar desde el fondo para que despiertes. Y sí, el despertar nunca es suave, porque implica destruir lo cómodo, desmontar lo conocido, quemar lo falso. Eso que sientes hoy como angustia, como pérdida, como desorientación total, no es el fin de tu camino. Es el fin de una versión antigua de ti que ya no puede seguir adelante. Es tu alma desnudándose. ¿Y si te dijera que perderte es solo el primer paso para reconfigurarte? ¿Y si esa confusión no es señal de que estás fallando, sino de que finalmente estás siendo honesto contigo? Porque nadie se encuentra en medio del control. El verdadero encuentro ocurre en el colapso. En ese instante sagrado en que ya no puedes sostener lo que fingías ser y empieza a emerger lo que verdaderamente eres. Carl Jung te lo diría sin rodeos: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ese caos que hoy te envuelve es la voz de tu alma gritándote que es hora de volver a casa. Prepárate. Este video no es un consuelo fácil. Es una invitación brutalmente honesta a mirar tu dolor como un maestro, a mirar tu confusión como una brújula, porque no estás perdido, estás despertando, y ese despertar va a doler, pero va a liberarte. Parte 1. La ilusión de tenerlo todo claro. La mayoría de nosotros fuimos educados bajo una trampa invisible. Una trampa que se disfraza de certeza, de responsabilidad, de madurez. Una trampa que comienza con una pregunta que parece inocente, pero que siembra el primer quiebre en la identidad. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y así, sin haber tocado aún el alma del mundo, te ves forzado a elegir un rol, una máscara, una respuesta. No te preguntaron, ¿quién eres en lo profundo? ¿Qué te estremece el pecho cuando nadie te ve? ¿Qué heridas te formaron? ¿Qué sueños te recorren cuando no te censuras? No te preguntaron por una profesión, por una función, por algo que encajara con el engranaje del sistema, y sin saberlo, aprendiste a ser útil, no real, no auténtico, no tú, útil, aprobado, valorado por lo que produces, nunca por lo que sientes. Y ahí comienza la anestesia. Empiezas a construirte desde afuera hacia adentro, a tomar decisiones no desde la intuición, sino desde el miedo a equivocarte,
desde la ansiedad por no decepcionar, desde la adicción a la seguridad. Y el resultado es una vida que parece estable, pero está hueca, un castillo de certezas, con cimientos de ansiedad. Jung lo sabía. El ser humano no se quiebra por el dolor externo, se quiebra por la desconexión con su alma, por vivir demasiados años interpretando un papel, mientras dentro de sí algo grita desesperadamente por salir. Ese algo que has sentido últimamente, esa incomodidad sin nombre, esa angustia que aparece al despertar, esa pregunta que no puedes responder, no son un error. Son la señal de que ya no puedes sostener la mentira. Y no me refiero a una mentira maliciosa. Me refiero a la mentira más común y más devastadora de todas. La de haber construido una identidad solo para sobrevivir, solo para agradar, solo para funcionar. Y de pronto, empieza a desmoronarse. Te levantas un día y no sabes por qué ya no te importa lo que antes te emocionaba. Comienzas a sentir que tus conversaciones son vacías, que tus metas no te representan, que tus vínculos ya no vibran contigo. Y lo primero que piensas es, estoy perdiendo el rumbo. Pero la verdad es otra, una verdad que Jung susurraría desde las profundidades de tu inconsciente. No estás perdiendo el rumbo. Estás soltando una identidad que ya no te sostiene. Y claro que duele, porque el alma cuando despierta no lo hace con fuegos artificiales. Despierta con grietas, con noches de insomnio, con preguntas sin respuesta, con llanto sin motivo. ¿Por qué? Porque estás dejando de operar desde el ego, y el ego odia no tener el control. El ego necesita certezas, títulos, etiquetas, pertenencias, pero el alma solo necesita una cosa, verdad. Y la verdad es que no tienes idea de quién eres en este instante, y eso está bien, porque por primera vez en tu vida no estás fabricando una versión de ti. Estás dejando que surja sola, desde dentro, desde lo profundo, desde el caos. Carl Jung enseñaba que el proceso de individuación, el verdadero viaje del alma hacia su completitud, no comienza con claridad. Comienza con fragmentación, con oscuridad, con pérdida. Pero esa pérdida no es un castigo. Es una limpieza, una purga silenciosa de todo lo que ya no es tú. Y si lo entiendes así, algo dentro de ti comienza a cambiar. Dejas de buscar respuestas afuera. Dejas de compararte con vidas ajenas. Dejas de correr. Y por primera vez, te detienes. Te sientas contigo mismo y escuchas. Y lo que oyes al principio es confuso, desgarrador, contradictorio. Pero es real. Y eso es suficiente. Porque nadie se encuentra a través de lo cómodo. La comodidad perpetúa lo que finge ser tú. El caos, en cambio, revela lo que ya no puedes ignorar. Ese no sé quién soy, que hoy te atormenta, es en realidad el eco de tu alma diciendo, ahora sí podemos comenzar. No tienes que tener un plan, no tienes que responderle a nadie, no tienes que correr de vuelta a una vida que ya no vibra contigo. Solo tienes que respirar y rendirte, no a la derrota, sino a la transformación. Porque perderte no es fallar, es desnudar el alma para que pueda reconfigurarse en algo que sí sea tuyo, íntegro, honesto, vivo. Y eso, aunque duela, es un privilegio que muy pocos se permiten. Parte 2. El alma no se rompe, se reorganiza. Dicen que te rompiste, dicen que ya no eres el mismo, dicen que algo dentro de ti se quebró y que ahora solo queda reconstruirte como puedas. Pero, ¿y si nada de eso fuera cierto? ¿Y si no estás roto, sino en reconfiguración? Carl Jung no hablaba del alma como algo frágil. Él no creía que el dolor nos destruyera, sino que nos reorganizaba desde adentro, como un terremoto interno que no viene a borrarte, sino a remover las estructuras que ya no te sirven para ser quien realmente eres.
Porque el alma, en su sabiduría ancestral, no colapsa por accidente. Lo que colapsa es el sistema de defensas que creaste para no sentir, la fachada que construiste para parecer fuerte, el personaje que levantaste para ser amado sin ser tú. Y cuando eso se desploma, sientes que te estás rompiendo, que ya no queda nada, que el dolor es demasiado. Pero escúchame bien, eso que sientes como nada es en realidad espacio. Espacio que tu alma necesita para volver a sí misma. Espacio que la vida despeja para que por fin seas verdadero. No es una caída, es una limpieza. Es el alma haciendo lugar. Y sí, al principio se siente como muerte, porque estás despidiéndote de partes de ti que te acompañaron toda la vida. Creencias, identidades, personas, miedos, autoimágenes. Es como ver cómo se derrumba una casa donde viviste durante años, aunque esa casa haya estado llena de paredes falsas y techos prestados. Lo difícil no es que esa casa se caiga. Lo difícil es aceptar que ya no puedes volver a ella. Y aquí es donde aparece el verdadero duelo. No lloras por lo que perdiste. Lloras porque ya no puedes mentirte más. Lloras porque sabes que ya no hay retorno, que ese tú anterior ha muerto y que ahora estás solo, esperando a que lo nuevo nazca. Pero aquí está la verdad que Jung nos regaló. El alma no se rompe. El alma no se fragmenta sin sentido. El alma no desaparece. El alma se reorganiza. No lo hace en línea recta. No lo hace con orden. No lo hace según tus tiempos. Lo hace como la naturaleza, con ciclos, con oscuridad, con pausa, con misterio, como el invierno antes del florecer, como el silencio antes del canto, como la crisálida antes del vuelo. Cuando sientes que todo está callado por dentro, no es porque estés muerto, es porque estás germinando, estás en el núcleo silencioso del alma, allí donde las palabras ya no sirven, donde las máscaras no llegan, donde la única forma de avanzar es rendirse, rendirse al caos, rendirse a la vulnerabilidad, rendirse a lo sagrado del proceso. Porque el alma no se reconstruye desde la fuerza, sino desde la entrega. Y sí, es incómodo, porque estás acostumbrado a actuar, a controlar, a entender. Pero ahora se trata de permitir, permitir que duela, permitir que se desarme, permitir que se caigan los muros, para que entre la luz. La reorganización del alma no es visible desde afuera, no se ve en redes sociales, no se explica con lógica, se siente, en lo profundo, como un sismo suave, como una respiración nueva, como un silencio que no pesa, sino que sostiene. Y en medio de todo eso, ocurre algo mágico. Empiezas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Empiezas a recuperar la sensibilidad, el asombro, la ternura, el fuego interno, la intuición, pequeñas cosas, sutiles, pero reales, como si la vida te susurrara: bienvenido de vuelta, te estábamos esperando. Y tú, que creías que te habías perdido, descubres que solo te habías apartado, que solo habías olvidado, que solo estabas reorganizándote, como un río que cambia de cauce, como un relámpago que borra y revela, como un eclipse que oscurece para recalibrar la luz. Así es el alma, no se rompe, se acomoda, se adapta, se redibuja. Y tú, que hoy lloras en silencio pensando que estás roto, eres en realidad un alma en metamorfosis. Así que deja de buscar con desesperación un plan, una solución, una respuesta inmediata, y empieza a mirar dentro. Mira ese espacio vacío no como una pérdida, sino como un altar, un lugar sagrado donde por fin puedes reconstruirte, no desde lo que esperaban de ti, sino desde lo que verdaderamente eres. Carl Jung lo dejó claro. El caos interior es parte del viaje. No temas al colapso, porque muchas veces es el lenguaje del alma diciendo:
Ya no quiero seguir así. Quiero nacer de nuevo. Parte 3. No estás roto, estás siendo tallado. Hay una imagen que resuena desde las profundidades del alma cuando sientes que te estás desmoronando. La del mármol que cruje bajo el golpe del cincel. La del bloque frío, rígido, denso, que comienza a agrietarse no porque haya algo malo en él, sino porque en su interior ya está escondida la escultura. Y esa escultura eres tú. Carl Jung entendía la transformación como un proceso doloroso, pero sagrado. No hablaba de sanación como una vuelta al estado anterior, sino como una individuación. El viaje hacia lo que fuiste antes de que el mundo te condicionara. Y ese viaje, inevitablemente, requiere ser tallado. Lo que llamas crisis, lo que sientes como derrota, eso que te arranca las certezas de raíz, que te deja desnudo, confundido, vulnerable, no está rompiéndote. Está quitando lo que no eres. Porque sí, duele profundamente. Como el escultor que golpea con fuerza la piedra, sabiendo que cada pedazo que cae es solo lo que sobraba. Lo que la vida está tallando de ti no es debilidad, es claridad. Cada pérdida que dolió, cada traición que te desgarró, cada soledad que te hizo temblar, cada renuncia que te partió en silencio. No fue un golpe gratuito. Fue una precisión quirúrgica del destino para moldearte desde adentro. Porque hay dolores que no llegan para castigarte, sino para devolverte. Dolores que no quieren destruirte, sino devolverte a lo esencial, a lo que fuiste antes de aprender a ser alguien más. Jung decía que el ser humano moderno sufre porque ha construido una identidad lejana a su alma. Ha erigido muros entre lo que siente y lo que muestra. Ha puesto máscaras sobre su rostro verdadero. Y luego, cuando todo eso se tambalea, se pregunta por qué se siente tan vacío. Pero no estás roto. Estás siendo liberado. Estás siendo despojado de lo innecesario, de lo impostado, de lo que ya no vibra con tu verdad. Es como cuando una serpiente muda de piel. El proceso es áspero, incómodo, crudo, pero no porque esté muriendo, sino porque está creciendo. Y tú estás creciendo, pero no en la forma superficial que celebran las redes sociales, no con frases motivacionales ni con postureo de fortaleza. Estás creciendo de verdad, creciendo como crecen los árboles cuando se quiebra la semilla, creciendo hacia adentro primero, antes de florecer hacia afuera. Y esa etapa es oscura, es caótica, es silenciosa, es invisible. Por eso la mayoría huye de ella. Porque el ego no soporta que nadie vea tu proceso. Porque el ego quiere admiración inmediata, no transformación profunda. Pero tú no estás aquí para vivir en aplausos. Estás aquí para vivir en verdad. Y la verdad muchas veces no es bonita. La verdad desarma. La verdad te deja en el suelo. La verdad te exige vaciarte de todo lo que fuiste, para que emerja lo que realmente eres. No estás roto. Estás abriéndote, como un corazón que se endureció por años y que por fin comienza a sentir otra vez. Como una cicatriz que empieza a doler porque está curando desde adentro. Como una vasija que se rompe solo para ser reparada con oro. Como en la antigua técnica japonesa del kintsugi, donde las grietas no se ocultan, sino que se honran. Tú también puedes honrar tus grietas, tus noches de llanto en silencio, tus días donde todo era confusión, tus momentos de rendición absoluta. Porque en esos momentos no estabas fallando. Estabas siendo tallado, golpe a golpe, silencio tras silencio, lágrima tras lágrima. Cada fragmento que caía te acercaba más a tu forma esencial, esa que no necesita la aprobación de nadie, esa que no negocia su dignidad por pertenecer, esa que no se construye desde la imagen, sino desde el alma.
Así que no te digas más que estás roto. No repitas esa mentira. Estás en proceso. Estás en transmutación. Estás aprendiendo a ser tú sin disfraces. Y eso, aunque duela, es la libertad más grande que puedes experimentar. Carl Jung nunca romantizó el sufrimiento, pero sí lo entendió como puerta, como iniciación, como ruptura necesaria para el despertar. Hoy esa puerta está abierta y tú estás en el umbral. ¿Te atreves a cruzarla? ¿A dejar que la vida te esculpa hasta revelar tu rostro verdadero? Porque si lo haces, si resistes el impulso de volver a lo viejo, si aguantas el frío de la desnudez espiritual, verás algo extraordinario. No eras la piedra, eras la escultura esperando ser liberada. Parte 4. La metamorfosis del alma, el caos como semilla. Detente por un momento, cierra los ojos y respira con una sola pregunta en el pecho. ¿Qué pasaría si lo que hoy estás viviendo como caos fuera en realidad una semilla enterrada? ¿Qué pasaría si ese desorden interno que tanto te aterra, esa pérdida de rumbo, esa sensación de estar siendo desarmado por la vida, fuera simplemente el proceso natural de una transformación profunda, de una metamorfosis silenciosa que ocurre lejos de los ojos del mundo? La oruga no sabe que va a volar. Cuando su proceso comienza, lo único que conoce es el encierro. Un encierro biológico, instintivo, inevitable. Se encierra en sí misma, se suspende en el aire dentro de un capullo y se disuelve. Sí, literalmente se disuelve. Sus órganos se deshacen, su estructura se fragmenta, su forma anterior muere, y en medio de esa muerte, no hay belleza, no hay poesía, no hay sentido. Solo hay descomposición. Pero bajo ese aparente desastre, la vida está trabajando con una precisión que escapa al entendimiento. Porque en medio del caos más absoluto, las primeras células de sus alas están naciendo. Sin ruido, sin explicación, sin validación. ¿Y tú? ¿De verdad crees que lo que estás viviendo es el final? ¿No será más bien tu alma descomponiéndose en lo que ya no puede ser para por fin revelar lo que siempre estuvo latente? Carl Jung lo sabía. El alma no evoluciona en la superficie, no crece con atajos ni respuestas rápidas. Crece en el subsuelo, en el silencio, en la noche oscura donde todo parece perdido, pero donde, misteriosamente, todo empieza a ordenarse sin que lo notes. Y ese orden, esa reestructuración sagrada, no responde a tu ego, no responde a tus planes, responde a una sabiduría mucho más profunda, la del inconsciente que te empuja, la del alma que ya no acepta vivir fragmentada, la del ser que intuye que el caos no es un enemigo, es un portal. El caos llega cuando la estructura se vuelve demasiado pequeña para el alma. Cuando el molde en el que vivías ya no puede sostener tu expansión. Cuando tu autenticidad se ha comprimido tanto que la única forma de liberarse es romperlo todo desde adentro. Y entonces sucede lo inevitable. Tu vida se sacude. Tus relaciones cambian. Tus creencias se fracturan. Tu rutina se vuelve insoportable. Tus máscaras se resquebrajan. Y tú, que solo querías paz, te encuentras sumergido en un torbellino de emociones, de preguntas sin respuesta, de despedidas necesarias, de inicios que no sabes cómo sostener. Pero, ¿qué esperabas? ¿Acaso pensabas que ibas a convertirte en alguien nuevo sin tener que soltar lo viejo? ¿De verdad creías que podías florecer sin antes pasar por el temblor de lo no resuelto? La metamorfosis del alma no se hace con motivación, se hace con rendición. Es cuando dejas de pelear con la oscuridad y aprendes a habitarla con dignidad. Es cuando ya no buscas escapar, sino comprender. Cuando no te juzgas por estar mal, sino que te sostienes con compasión. Y entonces, lentamente, sin prisa, empiezas a ver señales, cambios sutiles,
giros inesperados, micromilagros. Empiezas a notar que no necesitas lo que creías imprescindible, que puedes vivir más liviano, que tus lágrimas dejaron de pesar, que tu sensibilidad dejó de ser una carga, que tu silencio comenzó a sentirse como hogar. Eso es el inicio del renacimiento, cuando ya no dependes del ruido externo para validarte, cuando no necesitas entender todo para confiar, cuando aprendes a amar incluso ese fragmento roto de ti que tanto tiempo evitaste mirar. Y ahí, en ese punto donde la oscuridad ya no asusta, sino que se convierte en refugio, la semilla empieza a brotar. La vida vuelve. Tu alma se abre. Las alas que no imaginabas comienzan a desplegarse. No como un espectáculo, sino como una consecuencia natural de haber sobrevivido a tu propio invierno. Jung lo diría así: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero yo lo diría aún más fuerte: todo lo que hoy te duele, te frustra o te desorienta, es parte del diseño oculto de tu expansión. Y cuando el caos parezca insoportable, recuérdalo: no estás siendo castigado, estás siendo sembrado. Tu alma es tierra fértil. Y las tormentas no vienen a destruirla, vienen a regarla. Parte 5. Reconfigurarte es volver a ti. Volver a ti. Suena sencillo, ¿verdad? Como si fuera una decisión instantánea. Como si bastara cerrar los ojos, respirar hondo y decir: ya está, me encontré. Pero volver a ti no es un acto inmediato, es una odisea. Un camino largo, serpenteante, a veces violento, que implica atravesar todo lo que te alejó de ti, todo lo que te deformó, todo lo que te llenó de ruido, culpa, exigencia y olvido. Porque perderte no fue un error, fue parte del proceso. Fuiste moldeado por expectativas, por normas invisibles, por heridas que absorbiste cuando apenas sabías hablar, por silencios familiares, por ideas culturales, por miedo a no ser amado. Y entonces fuiste olvidando tu ritmo, tu centro, tu fuego, tu autenticidad. Cambiaste la honestidad por la aceptación, cambiaste la intuición por la aprobación, cambiaste la conexión interna por el confort externo, y todo parecía ir bien, hasta que un día algo dentro de ti gritó tan fuerte que ya no pudiste seguir fingiendo. No fue un grito de palabras, fue un grito silencioso, un estremecimiento, una grieta en el alma que ya no podía sellar. Y entonces comenzó todo: el derrumbe, la confusión, el caos, el exilio emocional, la noche oscura. Muchos creen que ahí te rompiste, pero ahí comenzaste a volver. Porque nadie vuelve a sí mismo sin haberse ido antes, nadie despierta sin haber dormido, nadie se encuentra sin haberse perdido. Carl Jung lo expresó de forma brutalmente hermosa: el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y tú comenzaste a mirar hacia adentro, no porque quisieras, sino porque ya no tenías otra opción, porque todo lo externo dejó de responderte. Porque todo lo que antes te sostenía se volvió hueco, frío, ajeno. Y ahí estabas tú, en ruinas, temblando, sin saber si algún día volverías a ser normal. Pero la verdad, y sé que ahora puedes sentirla, es que no estás volviendo a ser quien eras. Estás recordando quién fuiste antes de olvidar. Porque el alma nunca desaparece, solo se cubre de capas. Y cada lágrima que derramaste, cada miedo que enfrentaste, cada despedida que sobreviviste, fue quitando una capa más. Una capa de mentira, una capa de protección, una capa de ego. Y así, lentamente, sin que lo notaras, fuiste desnudándote. Fuiste quitando los trajes que llevabas desde niño. Fuiste volviendo a ti. Pero no es un regreso nostálgico. No es volver al pasado. No es repetir lo que fuiste. Es una forma más profunda de estar contigo, más madura, más consciente,
más enraizada. Es como si el alma dijera: ahora sí, estamos listos. Ya no necesitas máscaras, ya no necesitas ser útil para ser amado, ya no necesitas esconder tu dolor para pertenecer, ya no necesitas ser fuerte para ser valioso. Volver a ti es mirar el espejo sin escapar, es dejar de contarte historias para justificar tu desconexión, es sostenerte, incluso cuando tiemblas, es abrazarte, incluso cuando no te reconoces, es decirte: estoy aquí, no me abandono más. Y eso cambia todo, porque cuando vuelves a ti, algo en el mundo también cambia. No de forma visible al principio, pero la vibración cambia. La forma en que hablas, la forma en que miras, la forma en que eliges, la forma en que pones límites, la forma en que amas. Ya no hay ansiedad por ser aceptado, ya no hay desesperación por controlar, ya no hay hambre de validación, porque encontrarte te da saciedad espiritual, y esa saciedad no se parece a la euforia, no se parece al placer inmediato, no se parece a la gloria, se parece a la paz, una paz silenciosa, cálida, sólida, sagrada, una paz que no te promete que no volverás a caer, pero te asegura que esta vez, si caes, te sostendrás diferente, porque ya no te abandonarás en el intento de agradar, porque ya no negociarás tu alma por compañía, porque ya no callarás lo que duele solo para no incomodar. Volver a ti es un acto de revolución interna, un acto de dignidad sagrada. Es decirle al mundo: no vine a encajar, vine a existir con autenticidad. Y la autenticidad no es fácil. Te dejará sin aplausos, te alejará de ciertos lugares, te hará parecer extraño, pero también te dará algo que nada externo puede darte: congruencia. Y con congruencia por fin puedes respirar. Así que si hoy te preguntas si vas bien, si dudas de ti porque no tienes respuestas claras, si sientes que el proceso es demasiado lento, te lo digo con el alma: estás volviendo, estás recordando, estás reconstruyendo. No una versión ideal, sino una presencia real. No te apures, no te exijas, no te midas con los tiempos de los demás. El alma no funciona con relojes, funciona con ciclos, con ritmos internos, con llamados que no entienden de lógica, pero que reconoces en el corazón. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya lo sabe. Estás más cerca que nunca. Así que sigue, paso a paso, silencio a silencio, herida a herida. Porque cuando te reconfiguras, no te conviertes en alguien nuevo. Te conviertes por fin en ti mismo. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, no es porque tenías tiempo libre, no es porque buscabas entretenimiento. Es porque algo en tu alma estaba listo para escuchar esta verdad. Una verdad que tal vez ya conocías, pero habías olvidado. Porque en el fondo tú ya lo sabías, ya lo sentías, aunque no lo pudieras poner en palabras, aunque nadie lo hubiera validado antes, aunque todos a tu alrededor siguieran funcionando como si nada. Tú ya estabas despertando. Y sí, el despertar no es mágico, no es una revelación mística desde los cielos, es un temblor, una caída lenta, una ruptura íntima y personal, donde ya no puedes fingir que eres feliz con una vida que no vibra contigo, donde te sientes extraño en los mismos lugares donde antes reías, donde las conversaciones se vuelven ajenas y el silencio se vuelve hogar. Pero escúchame bien, no estás solo. Este camino no es fácil, pero no eres el único caminándolo. Miles, millones, en todo el mundo, en todos los rincones, en todas las lenguas, en todos los cuerpos, están pasando lo mismo que tú. Un colapso emocional que no entienden, pero que los está devolviendo a sí mismos. Y tú formas parte de eso, de una generación de almas que ya no toleran vivir anestesiadas, de personas que se atrevieron a mirar adentro, a enfrentar su sombra,
a sentir lo que por años evitaron, a dejar de huir, porque ya entendiste que el verdadero problema no era estar perdido, era no saber que perderse era parte del camino. Carl Jung lo supo mejor que nadie. El alma necesita desorden para encontrar su verdad. Y hoy esa verdad ya no se esconde, ya no se calla, ya no se negocia. Porque después de tanto dolor, después de tanto miedo, después de tanta renuncia, hay algo que nadie te podrá quitar nunca más: la conciencia de quién eres. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te traicionas para sobrevivir en él. Ya no te vendes, ya no te adaptas, ya no finges. Ahora eliges, ahora decides, ahora construyes una vida que te represente, aunque no sea perfecta, aunque aún tengas días grises, aunque aún llores por las noches. Porque ahora, por fin, eres tú quien camina tu camino. No tu miedo, no tu pasado, no tu ego. Tú. Y eso es un acto sagrado. Así que si aún duele, si aún sientes que estás en medio del proceso, no te desesperes. El proceso no necesita que estés bien. Necesita que seas sincero, presente, compasivo contigo. No corras, no te compares, no exijas certezas. Solo sigue, un día a la vez, un suspiro a la vez, una grieta a la vez. Porque ahora sabes que cada grieta es una puerta por donde entra la luz. Ahora sabes que cada pérdida fue una liberación disfrazada. Ahora sabes que lo que llamaste colapso era en realidad una reconfiguración espiritual. Y sobre todo, ahora sabes que nunca estuviste roto, solo estuviste lejos de casa. Y casa siempre fuiste tú. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en cada palabra había un espejo, si algo en tu alma se movió aunque sea un poco, suscríbete a este canal. No porque necesitemos números, sino porque aquí no estás solo. Aquí estamos caminando juntos, descubriendo, desarmándonos, recordando. Este es un espacio para almas que no toleran más la mentira, para quienes no buscan perfección, sino verdad, para los que ya no pueden dormir, porque su alma les está pidiendo despertar. Bienvenido a Alquimia del Alma, donde lo que te rompe también te revela, donde perderte es solo la antesala de volver, y donde el caos que tanto temiste era simplemente el inicio de tu verdadera vida.